Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la última sesión del día de hoy. Y para ello, en primer lugar, agradecer a los directores del curso. A ver, sentarse, ya. En mi faceta bicéfala de formar parte del organizador y tal. Bueno, en primer lugar, pues eso, agradecer a los directores del curso, no solo por permitirme estar en la organización, sino estar en esta mesa sobre justicia constitucional y procesos de control de constitucionalidad, acompañada de uno de mis maestros, el profesor Tomás Vidal, que es profesor titular acreditado como catedrático en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, en esta universidad, y de mi compañero, el catedrático de Derecho Constitucional, también de esa facultad, el profesor Enrique Belda, que hoy interviene de forma online y que lo pueden mostrar en la pantalla. Pues bien, a modo de breve introducción, durante las sesiones precedentes hemos estado hablando mucho de la justicia constitucional, pero conviene determinar qué es la justicia constitucional, o mejor dicho, qué ha de entenderse por justicia constitucional. A mi juicio, y puede haber opiniones en contrario, creo que la definición que mejor se ajusta a lo que podría entenderse por justicia constitucional es la vertida o la elaborada por el que fue también mi maestro, el profesor Roberto Romboli, en el que dice que la justicia constitucional se entiende como el conjunto de funciones que se ejercen en defensa y garantía de la Constitución frente a los actos y comportamientos de los poderes públicos, e incluida está, por tanto, la actividad legislativa, que obviamente está a cargo de los órganos democráticamente elegidos, porque si no, no estaríamos ante un Estado democrático. Por lo que podemos afirmar que ¿cuál sería el principal cometido de esta justicia constitucional? Garantizar el respeto de los valores y las libertades fundamentales y también las relaciones competenciales entre los poderes, en aras a ¿qué? A la consecución de la estabilidad constitucional y, sobre todo, de la paz social, mediante la imposición del respeto de los principios constitucionales previstos en las diferentes o respectivas constituciones. Para garantizar y asegurar esta necesaria, supremacía de la Constitución, deviene necesario el establecimiento de dos condiciones. En primer lugar, el garante, es decir, a quién corresponde esa función. Así como, en segundo lugar, las modalidades o los procesos a través de los cuales puede ejercer esa función de garantía. ¿Y qué es lo que tiene esto como consecuencia? Pues la necesidad de establecer modelos claros de justicia constitucional. Sin ánimo de realizar una disertación sobre los mismos, porque me consta que ya tuvieron una sesión el jueves que fue abordado con excelencia por el profesor Lucho Pegorario, Guillaume Tussaud, Silvia Bagni, Matteo Nicolini, sí que conviene recordar los dos principales modelos clásicos cuyo principal eje gira en torno a la figura del garante, es decir, sobre quién tiene atribuida la función de garantía y control. Por un lado, podemos hablar del modelo de control concentrado, que es el idiosincrático de la mayor parte de los países europeos, en el que es un órgano jurisdiccional, concretamente o generalmente suelen ser los tribunales constitucionales, quien se constituye como el sumo garante e intérprete de la Constitución. Y sus decisiones pueden tener o bien efectos erga omnes, se me ocurre por ejemplo en España, que estoy seguro que lo abordarán mis compañeros, el recurso de inconstitucionalidad, que faculta al Tribunal Constitucional a expulsar una norma del ordenamiento jurídico, una norma elaborada por el Parlamento normalmente, porque se considere contraria a la Constitución, o efectos interpartes. Se me ocurre, por ejemplo, el recurso de amparo, cuando hay una vulneración de derechos fundamentales en un proceso en concreto, el efecto de la declaración de vulneración de ese derecho fundamental es solo aplicable al caso en concreto. Por otro lado, tenemos el modelo del control difuso, que es el que principalmente conocen ustedes, sobre todo, en el que aquí son los órganos, es cada juez en el transcurso de un litigio quien lleva a cabo ese control de constitucionalidad.
y sus decisiones de inconstitucionalidad tienen carácter declarativo y eficacia generalmente limitada a las partes. Sea como fuere, de todo lo anterior se desprende que el control de constitucionalidad, con independencia de ante qué modelo nos encontremos, siempre recae sobre órganos jurisdiccionales, si bien es cierto que no siempre tienen por qué ser órganos judiciales. Y eso es una diferencia muy clara en esos modelos. Y si recordamos esos requisitos previos que les he dicho para garantizar esa supremacía de la Constitución, además de ese garante que constituye el contrapeso de los distintos poderes del Estado, deviene necesario el establecimiento de procesos de garantías que permitan al primero realizar su función. Y para ello, sin más dilación, doy paso a mis compañeros de mesa, que estoy segura que abordarán este tema con mayor maestría y mayor diligencia de la que yo pudiese tener. En primer lugar, tiene la palabra el profesor Enrique Belda. Enrique, cuando quiera. El micrófono. Lo tienes apagado. Me lo tenéis que deshabilitar. Ahora. Lo tienes apagado. Ahora sí. Sí, no, lo tenía, pero estaba como que no estaba habilitado. Queridos cursantes de esta quinta edición de la especialidad y queridos colegas y compañeros de Universidad de Ciudad Real, doctor Vidal, doctora Ruiz Dorado. Les mando a todos un afectuoso saludo y como siempre, dar las gracias a todo el equipo de Toledo encabezado por nuestro muy querido referente, el doctor Díaz Reborio. Si me está escuchando, le vuelvo a agradecer como siempre su capacidad de juntarnos a todos y de ejercer con nosotros esa maestría y esa actividad de acción y de promoción del derecho. Pues María, yo creo que has hecho una excelente introducción y yo la reflexión que quería hacer a todas las personas cursantes en esta tarde es la siguiente. Es curioso cómo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, nos deberíamos de centrar al hablar en una sesión sobre justicia constitucional y procesos de control de constitucionalidad en la en hacer una relación de estos procesos y abordar punto por punto, como ya ha hecho alguno de los intervinientes en estas jornadas y ahora ha recordado la doctora Ruiz Dorado, cuáles son las características de los diversos procesos que en este caso se van hilvanando país a país y que nosotros tenemos referenciado en el título 9 de nuestra Constitución. La cuestión, para no hacerles a ustedes perder mucho tiempo en materia que tienen en manuales, libros, monografías o en el propio texto constitucional, es que, por desgracia, los órganos que tienen que participar en la conformación de los tribunales constitucionales, y estoy obligado a poner ejemplos del caso de mi país, tienden a confundir lo que es un control estrictamente jurídico de constitucionalidad por parte de personas formadas al efecto y bajo parámetros y ópticas que no se salgan de lo que la propia Constitución y la línea de interpretación constitucional marca. El problema fundamental, como ustedes saben, y también se reproduce en países hermanos de América Latina, es que se confunde el control de naturaleza parlamentaria que realizan las cámaras a los gobiernos y el control que la propia sociedad hace a cada minuto, a cada paso, sobre la clase política y especialmente sobre los gobernantes, con el control que tiene que hacer el Tribunal Constitucional sobre la materia legislativa. Claro, el control que hacen los tribunales constitucionales no tiene otra finalidad que la que debe de tener, es delimitar lo que la Constitución dice, interpretarla coherentemente para que el legislador no se salga de los márgenes que el pueblo le ha otorgado en el momento de realizar la Constitución.
no puede ser entendida de ninguna forma como la conformación de un órgano de naturaleza distinta o metajurídica en la cual en los tribunales constitucionales se dediquen a perseguir la obra del legislador. Claro, esta óptica es muy importante porque cuando los órganos designantes del Tribunal Constitucional actúan bajo este parámetro, resulta que el poder legislativo puede acabar cayendo en esa propia dinámica y sintiéndose afectado por las decisiones del Tribunal Constitucional. Esto ha ocurrido en España hace un tiempo. La dinámica impuesta por las élites políticas de todo signo de querer controlarlo todo ha generado que el propio Tribunal Constitucional haya sido visto como un elemento de control de naturaleza política de las mayorías parlamentarias y del gobierno que está detrás de estas mayorías parlamentarias y que nace y bebe de estas mayorías parlamentarias. Cuando la realidad no es esa, el Tribunal Constitucional tiene que tomar sus decisiones bajo criterios estrictamente jurídicos. Porque de lo contrario, se produce una suerte de bola que va creciendo en nuestros países, en los que los hipotéticamente controlados de fondo y no en sus actos, es decir, los representantes nuestros en el Parlamento y en general todo aquel órgano constitucional que tiene capacidad de elegir a magistrados del Tribunal Constitucional, como es el caso, por ejemplo, en España del Gobierno o del Consejo General del Poder Judicial, aparte del Congreso y del Senado, pues acaba pensando que necesita un Tribunal Constitucional que sea benévolo en ese tipo de casos. Claro, esto genera un problema estructural de fondo que afecta a la naturaleza estrictamente jurídica de la justicia constitucional. Y ya este elemento de distorsión llega al despropósito de poner en peligro la propia justicia constitucional. Aquí hay partidos extremistas que están ahora, que estamos en un proceso electoral, alentando el que desaparezca el Tribunal Constitucional. Claro, si el Tribunal Constitucional lo terminamos viendo como un elemento dado a la politización y no como la Cámara en la que necesariamente tiene que opinar el pueblo a través de sus representantes u otros órganos, los magistrados, las magistradas del Tribunal Constitucional no pueden salir de una maceta en el suelo, no pueden salir de un criadero, no pueden venir en una nave espacial, tienen que estar forzosamente marcados por la por la voluntad política del momento, y para eso el constituyente pone una serie de límites temporales, la renovación por tercios para que fluya. Si esto no ocurre así y se lee como obediencia la capacidad que tienen otros órganos constitucionales de designar magistrados, pues al final la justicia constitucional cae herida de muerte y cae en este proceso en el que el control de constitucionalidad decae para ser visto como un elemento de naturaleza de control político, y por tanto también la combaten aquellos que tienden a acumular poderes. Fíjense ustedes, yo creo que hace falta romper una lanza por parte de los tribunales constitucionales, pero los propios tribunales constitucionales tienen que no caer en esta deriva, ¿no?, de olvidar que el único referente para la toma de decisiones va a ser la Constitución, una interpretación en la línea interpretativa que quieran, que justifiquen, pero que tenga un calado y una naturaleza jurídica y no caiga en la creación pura del derecho, porque entonces se rompen las bases de nuestro sistema de control y luego después de la democracia. Esto, bueno, aquí hay una responsabilidad de las élites políticas muy claras, porque una cosa es que nosotros aceptemos que las magistradas y los magistrados de las Cortes Constitucionales y en general de cualquier órgano que tenga que hacer justicia en nuestros países, tenemos que reconocer que tienen que tener algún tipo de contaminación ideológica, de origen, de formación, vale, pero claro, si las élites políticas que están detrás de ellos, en vez de llegar a un acuerdo en ir quitando los perfiles más vinculados
a las respectivas líneas políticas, tanto políticas como económicas, ¿no?, a las respectivas élites. Lo que hacen es acordar un reparto, que es lo que suele ocurrir, ha ocurrido varias veces en España y también en Italia. Pues hombre, esto es un problema. Se trata de llegar a un acuerdo incluso ejercitando vetos. Bueno, pues vamos a buscar un tercer perfil, una magistrada que no haya tenido una vinculación política con esta mayoría, otro magistrado que no haya tenido con esta, pero claro, si las propias fuerzas políticas utilizan las instituciones para hacer un reparto de estas características y acabar colocando a los juristas más próximos, pues al final también esas élites contribuyen a desgastar el sistema. Por tanto, yo lo que les he querido decir en esta breve primera intervención es que el problema del año 2023 es verdaderamente el que no podamos centrarlos en la pureza que deberían revestir todos estos procesos de control de constitucionalidad por la confusión que tanto la ciudadanía como, por qué no decirlo también, las élites políticas y los propios órganos del Estado tienen de este control de constitucionalidad con el control meramente parlamentario que está decayendo, y con ese control ciudadano que está cada día y a cada hora en el espacio alternativo y que está en el punto de mira de todos. Gracias, María. Luego, si tengo que intervenir más, me lo dices. Bien. Sí, ahora damos paso al profesor Tomás Vidal y al final se abre el turno de preguntas. Cuando quieras. Bien, muchas gracias, profesora Luis Rodado. Gracias, Enrique, por tu charla sobre el deber ser, pero no sobre el ser. Y, en primer lugar, quería agradecer al profesor Díaz Reborio y a la profesora Magdalena González el hecho de haberme invitado a participar en esta mesa redonda que lleva por título Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales. El Tribunal Constitucional Español, es imposible abordar aquí los diferentes procesos constitucionales, pero el Tribunal Constitucional Español, como el resto de los tribunales constitucionales de nuestro entorno jurídico, el alemán, el italiano, pues es un tribunal que en un principio está llamado a controlar la constitucionalidad de las normas con rango de ley. Control de constitucionalidad de las normas con rango de ley que seguramente que ustedes también se lleva a cabo a través de unos procesos que seguramente ustedes también tengan en sus países. Si les hablo del recurso de inconstitucionalidad, pues seguro que les suena. Es un mecanismo, el típico mecanismo de control de constitucionalidad. Pero también en España existe, junto a este mecanismo directo, que es el recurso de inconstitucionalidad, un mecanismo incidental que es la cuestión de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad que es un mecanismo de control de constitucionalidad previsto precisamente para depurar el ordenamiento jurídico y por eso están legitimados para interponer esa cuestión de inconstitucionalidad los órganos del Poder Judicial. Tengan en cuenta que el recurso de inconstitucionalidad tiene un plazo determinado, 3 meses desde que, como regla general, desde que se publica la norma con rango de ley. Pero la cuestión de inconstitucionalidad no tiene plazo. De tal forma que si los legitimados para interponer el recurso en el plazo determinado se les pasa interponer o iniciar el proceso de control de constitucionalidad de la norma con rango de ley, llegan posteriormente nuestros jueces y cuando tienen que aplicar esa norma con rango de ley en un caso concreto pueden decir, mire usted, esto yo pienso que es inconstitucional y eleva la cuestión al Tribunal Constitucional. Con lo cual, ya tienen ustedes que hay 2 procesos, que son el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, que son los mecanismos típicos en este país para controlar la constitucionalidad de las normas con rango de ley. ¿Qué más procesos tenemos para controlar esa constitucionalidad de las normas con rango de ley? Pues tienen ustedes, por ejemplo, el control previo de tratados internacionales. En este caso, en el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad, el control es a posteriori, porque así es en prácticamente toda Europa, menos en Francia. En Francia tienen ustedes un control previo de constitucionalidad como regla general. Nosotros, similar al modelo italiano y al modelo alemán, lo que tenemos es un control a posteriori. Pues bien, en el caso de los tratados internacionales, no. En el caso de los tratados internacionales es un control previo
de constitucionalidad, es decir, antes de que un tratado internacional entre en vigor en nuestro país, en España, el Gobierno o cualquiera de nuestras cámaras, Congresos y Senados, pueden solicitar al Tribunal Constitucional que diga si ese tratado es conforme o no con la Constitución. Porque si no es conforme con la Constitución, el tratado internacional no puede entrar en vigor en nuestro país. O se modifica la Constitución o España no puede ratificar ese tratado. Y hay otro modelo de control previo, que es el control previo de proyectos de estatuto de autonomía o de su reforma. Y esto se introdujo, existía ya antiguamente, se quitó y se introduce de nuevo en el 2015. ¿Por qué se introduce en el 2015 de nuevo ese control previo de los proyectos de estatutos de autonomía? Pues se introduce precisamente para evitar cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó en nuestro país? En nuestro país llega un momento en que se reforman los estatutos de autonomía y la Constitución dice que si se reforma un estatuto de autonomía, pues hay que someterlo a referéndum. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó con el proyecto con la reforma del Estatuto catalán? Ustedes saben, el proceso independentista de Cataluña. ¿Qué pasa? Pues que ese Estatuto de Autonomía de Cataluña se reforma, el pueblo catalán lo ratifica en referéndum, se impugna en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional anula determinados preceptos de ese Estatuto de Autonomía. ¿Qué pasa aquí? Que el titular de la soberanía es el pueblo. El pueblo ratificó ese estatuto en referéndum, el pueblo catalán en este caso, y llega el Tribunal Constitucional y le enmienda la plana a lo que ha decidido el pueblo catalán. Es decir, ahí hay una incongruencia que en definitiva pone en duda la legitimidad del propio Tribunal Constitucional. Por eso, precisamente en el año 2015, el legislador decidió que antes de que se pronuncie el pueblo en referéndum, se pueda someter, cuando se reforma un estatuto de autonomía, se someta a la consideración del Tribunal Constitucional y que la última palabra, en definitiva, la tenga el pueblo. Por eso, en este caso, se admite también el control previo de constitucionalidad. Esto por una parte, es decir, estos son los 4 mecanismos típicos a partir de los cuales el Tribunal Constitucional español depura el ordenamiento jurídico de normas que puedan ser contrarias a la Constitución. Recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, control previo de tratados internacionales y control previo de proyectos de Estatuto de Autonomía o de reforma de Estatuto de Autonomía. Pero el Tribunal Constitucional, en los ordenamientos jurídicos del entorno europeo, no solo es un tribunal que controla la constitucionalidad de las normas, sino que además es un tribunal que defiende derechos fundamentales a través del recurso de amparo que por lo que veo ya han estudiado ustedes aquí, el amparo, ¿no? El amparo es el mecanismo a través del cual el Tribunal Constitucional defiende los derechos fundamentales, sin perjuicio de que no es el primero que los defiende. Los garantes naturales de los derechos fundamentales son los tribunales y jueces del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es el último garante, es decir, el Tribunal Constitucional no es el que debe defender al derecho fundamental. Los derechos fundamentales se defienden por los órganos del Poder Judicial. Pero además de defender derechos y además de controlar la constitucionalidad de las normas con rango de ley, el Tribunal Constitucional es un tribunal de conflictos. Es un tribunal que tiene que garantizar que se respeta la distribución de competencias, la distribución territorial del poder prevista en la Constitución y en el bloque de la constitucionalidad. Constitución, bloque de la constitucional son estatutos de autonomía, Constitución y leyes del artículo 150, leyes de transferencia y delegación, leyes de armonización y leyes marco. Ese es el bloque de la constitucionalidad en materia competencial. Pues bien, el Tribunal Constitucional también es un tribunal de conflictos, un tribunal conflictual, un tribunal que va a tener en cuenta tanto esa distribución competencial del poder prevista en la Constitución como la distribución funcional. ¿Y por qué le digo que también la distribución funcional, la distribución horizontal? Porque también el Tribunal Constitucional va a conocer de dos conflictos constitucionales. Por una parte, va a conocer
de los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales. Es decir, el Tribunal Constitucional se le va a legitimar para que conozca las posibles desavenencias que puedan existir entre los poderes del Estado, los poderes clásicos del Estado, entre el Gobierno, el Congreso, el Senado y el Consejo General, el Poder Judicial. Es decir, si llega el Gobierno y se atribuye competencias que la Constitución atribuye al Congreso de los Diputados, automáticamente el Gobierno, el Congreso de los Diputados podrá interponer un conflicto de atribuciones entre el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional diga si esa atribución corresponde al Gobierno o corresponde al Congreso. Con lo cual, si se dan cuenta, en este proceso lo que está en juego es la distribución funcional, la distribución horizontal del poder, esa que en su momento histórico determinado habló Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. Pero además de esos conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales, también el Tribunal Constitucional va a conocer de lo que les decía al principio, de los conflictos de competencias. Ustedes saben que estamos ante un Estado descentralizado territorialmente. Es decir, tenemos el Estado central y junto al Estado central existen comunidades autónomas. Y al igual que pasa, ustedes tendrán en algunos casos estados federales, pues igual que pasa en los estados federales, en el estado de comunidades autónomas, la Constitución dice estas son competencias del Estado y estas son competencias de las comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Que lo normal es que se produzcan conflictos porque el Estado se quiere apropiar de competencias de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas se quieren apropiar de las competencias del Estado. Se genera ese caldo de cultivo que llega al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional tiene que garantizar que lo dispuesto en la Constitución en punto a la distribución territorial del poder se cumpla, se acate. Y por eso también el Tribunal Constitucional es un tribunal de conflictos. Pero además de todo esto, fíjense ustedes, control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, garantizar los derechos fundamentales en último término y ser un tribunal de conflictos, los posibles conflictos que se produzcan entre los poderes del Estado y entre los entes que conforman el Estado español, comunidades autónomas y el Estado central, también se tiene que resolver por el Tribunal Constitucional. Pues bien, a todo este cúmulo de procesos, el constituyente español previó una cláusula de cierre en el artículo 161.2. Fíjense lo que dice el artículo 161.2 de la Constitución. El artículo 161.2 de la Constitución nos dice: el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Esto se estipula en la Constitución del 78, pero se estipula por una sencilla razón. Pasábamos de un Estado centralizado, de un Estado franquista centralizado, a un Estado descentralizado. Los constituyentes no sabían hasta qué punto podían excederse en sus atribuciones las comunidades autónomas y decidieron establecer este precepto constitucional que dice que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Si se dan cuenta, es un proceso unidireccional del Estado a las comunidades autónomas. Es un privilegio procesal que los constituyentes decidieron atribuir al Gobierno de la Nación, al Gobierno de la Nación española. Pues bien, llega el legislador, el que desarrolla la Constitución, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y dice, bueno, a este artículo 161.2 le voy a sacar yo un jugo estupendo. ¿Por qué? Porque voy a decir que si el Gobierno de la Nación impugna una ley autonómica a través del recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de la Nación podrá invocar el 161.2 y suspender esa norma con rango de ley de la comunidad autónoma. Pedir la suspensión al Tribunal Constitucional. Pero es más,
Dice el legislador orgánico, si se produce un conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, el Estado central también puede invocar el 161.2 para, en este caso, que se suspenda un acto sin valor de ley, una norma reglamentaria que haya hecho la comunidad autónoma. Fíjense de qué forma tan generosa llega el legislador e interpreta ese artículo 161.2. Pero por si fuera poco, y para que no quedara nada fuera de control en el nuevo estado descentralizado que se creaba, llega el legislador y, en base a ese artículo 161.2, lo que hace es crear un proceso nuevo. Proceso que no tiene nombre, proceso que se llama impugnación de disposiciones y resoluciones sin rango de ley de las comunidades autónomas. Y le dedica el título quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a regular ese proceso constitucional, que ya les anuncio, ya por el tiempo tampoco me puedo extender, que ha generado muchísimos problemas de interpretación. ¿Por qué ha generado muchos problemas de interpretación? Porque el legislador orgánico lo que hace es crearlo como un proceso residual. Pero claro, decimos, vamos a ver, el objeto de los conflictos de competencia son las normas de rango infralegal, y el objeto de estas impugnaciones son también normas de rango infralegal. ¿Cuándo se aplica un proceso y cuándo se aplica otro? Pues nosotros, que somos intérpretes jurídicos, decimos, tenemos que interpretar la Constitución y la ley orgánica de forma sistemática, de tal forma que no consideremos que el legislador no sabe lo que hace y ha creado en el título quinto de la ley un proceso redundante, un proceso que no vale para nada. Entonces, llegamos los intérpretes jurídicos y la solución que le damos es que el conflicto de competencias, del que antes les hablaba, que es el proceso por el cual el Tribunal Constitucional resuelve aquellas luchas competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas, ese proceso, ese conflicto de competencias se tiene que aplicar cuando efectivamente el vicio de inconstitucionalidad del acto de rango infralegal o de la norma, el acto reglamentario, ese vicio de inconstitucionalidad suponga la alteración de la distribución competencial prevista en el bloque de la constitucionalidad. ¿En qué casos se aplicará el 161.2? Pues por exclusión, cuando el vicio de inconstitucionalidad no altere el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas previsto en el bloque de la constitucionalidad. Sencillamente, esa es la interpretación que hay que hacer de este proceso 161.2. Por eso es un proceso que se ha utilizado muy poco, es un proceso residual. ¿Por qué? Porque el control de la constitucionalidad de las disposiciones de rango infralegal que llegan al Tribunal Constitucional, la mayoría de ellas son por motivos competenciales. La mayoría son porque el Estado no cumple el reparto competencial establecido en la Constitución y en el bloque de la constitucionalidad, o bien porque las comunidades autónomas que van continuamente a arañarle competencias al Estado central, pues no cumplen ese reparto competencial establecido en la Constitución. Por eso, insisto, es un proceso residual. ¿Cuándo se ha aplicado? Se ha aplicado en muy pocas ocasiones. ¿Cuándo se ha aplicado mucho en España? Cuando el proceso independentista catalán. En el caso del proceso independentismo de Cataluña, el Gobierno de la Nación se vio abocado a utilizarlo en tantas ocasiones, más que desde que se aprobó la Constitución del 78 hasta 2015. Es decir, fíjense, desde 1978 a 2015 el Gobierno de la Nación utilizó el título quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde se establece ese proceso autónomo de impugnación de disposiciones sin rango de ley de las comunidades autónomas, lo aplicó en tantas ocasiones como a partir del 2014 al 2020, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se desata el proceso independentista en Cataluña y estábamos hartos de ver cómo había resoluciones del Parlamento catalán en las cuales se iba en contra de la Constitución, pero no por motivos competenciales, sino porque Cataluña quería ser independiente y estaba haciendo resoluciones el Parlamento de Cataluña, que es por el tema por el que ahora están procesados Puigdemont y compañía, en el sentido de declarar la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña con respecto al Estado español. Ahí no hay conflicto competencial.
Ahí lo que hay son declaraciones del Parlamento catalán independizando o tratando de independizar a Cataluña del Estado español. O cuando se declaraba al monarca, también hubo otra declaración al monarca español, o sea que Cataluña se identificaba con la República y tal. Es decir, lo que hay son actos de un Parlamento, actos de rango infralegal de un Parlamento que están viciados de inconstitucionalidad, van en contra de la Constitución, pero no vulneran la distribución territorial del poder, no vulneran el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Les podía seguir hablando del proceso que yo conozco, que es el 161.2, pero por tiempo ya me tengo que callar y quedo abierto a lo que ustedes, a las consideraciones de ustedes. Bueno, muchas gracias a ambos intervinientes, porque la verdad que se han ajustado al tiempo perfectamente y la moderación pues ha sido muy fácil. Y ahora es el turno de ustedes, aquellos que quieran intervenir. Ay. ¿Dónde está el micrófono? Ya, quedó así. Yo también hablo de lo que porque yo solo traía a preparar 161. Que me pega un castañazo. Yo solo traía a preparar 161. Pero lo has hecho bien. Pero que me lo he inventado. Pero que ahora está mirando el programa y no habían visto los procesos en España. Nada más que las paro. Por eso te he dicho. Hola, buenas tardes. Estas preguntas para el profesor Tomás Vidal. Quiero ver si entendí correctamente. Entonces, el Tribunal Constitucional consideraba que estaba dentro del bloque constitucional los estatutos de las comunidades autónomas, siempre y cuando tuviera que ver con cuestiones de protección de derechos o cuestiones que no tuvieran que ver con conflicto de competencias, pero si se estaban analizando conflictos de competencias, sí podía analizar la constitucionalidad de los estatutos, excepto en el caso catalán. Quiero ver si eso fue si lo que entendí es correcto. No. Y bueno, en esa línea, entonces, ¿cómo es que considera el Tribunal Constitucional los estatutos autonómicos? ¿Sí los considera dentro del bloque de constitucionalidad o no se ha pronunciado directamente y uno tiene que hacer la interpretación de caso a caso? Agrupamos varias y así se hace, espérate, por motivos de tiempo, agrupamos varias. Es que si no se me va a olvidar. Sí, apúntatela. Sí, cuando Bien. quiera. Es que casi. Gracias. Bueno, primero saludarte, doctor Enrique Belda. Por allá estuviste en Tijuana en el máster, en la UABC, fuiste mi maestro, igual que el profesor Tomás Vidal. Me da gusto reencontrarlos hoy aquí en este curso. Y dando precisamente seguimiento a esa columna que sigo de los políticos somos todos, o somos nosotros, el doctor Enrique Belda. Quisiera preguntarte tu opinión, doctor, con relación a la posible iniciativa, por así llamarle en mi país, en México, con relación a la futura elección de los ministros de la Suprema Corte, ya que hablabas hace rato de cómo nacen o cómo se dan, que pues no salen de la tierra o no florecen, sino que son personas como nosotros, que al final de cuentas se supone son los expertos o que tienen la expertise jurídica, pues son al final de cuentas los que detentan ese otro poder, ¿no? El judicial, y que derivado de que al Ejecutivo no le han gustado algunas decisiones que ha tomado la propia Suprema Corte, pues ha sido objeto de todo lo que ya seguramente tú también has visto, porque sé que en tu columna sigues ahí muchos temas de talla internacional, sobre todo en materia político-constitucional, si se me permite la expresión. Y por otro lado, al maestro Tomás Vidal, efectivamente en un país como México, en el caso de los estados federalizados, hay un pacto federal y por ende los estados o las entidades federativas, también igual que aquí me imagino en la Constitución Federal, bueno, pues remite ciertas particularidades en cuestión de lo que pueden hacer o no, reservadas pues se dice a los estados y que la federación pueda desarrollarlas, ¿no? Me interesaría saber aquí en el caso de España, ¿cuáles son precisamente
lo que se reserva el Estado federal, porque la verdad es que allá, por ejemplo, en México, pues lo que se reserva el Estado federal a los estados los deja en condiciones muy ínfimas, ¿no? En cuestiones de decisiones, y todavía en algunos temas, en las facultades relativas absolutas que la Constitución marca, todavía el Congreso de la Unión tiene que autorizarle a los estados el poder tomar algunas decisiones, ni siquiera son, vaya, se les reconoce esa autonomía. Por eso decimos que los estados en México pues no son soberanos, son libres y autónomos, porque soberanos siguen dependiendo del poder absoluto, del poder federal, pero autónomos porque pueden autorregularse, ¿no? Generar sus propias normas. Es cuanto, muchas gracias. Bien, ¿alguna más? Sí, en la red hay dos, María, del señor Germenos y de Ramírez. Los de Ah, perdón, que no les estaba viendo. Un segundo. Pedro Pablo, cuando pueda. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches por allá. En República Dominicana el Tribunal Constitucional fue creado en el año 2010. Previo a ese acontecimiento hubo una gran discusión doctrinaria de si hacer un órgano extrapoder o una sala de la Corte Suprema de Justicia. Eso indiscutiblemente puede tener impacto en los procesos de control de constitucionalidad, la elección de una u otra manera. A la consideración de ustedes, si de haber sido ustedes consejeros del organismo legislativo dominicano, ¿qué ustedes le hubiesen propuesto ante esa discusión? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por último, Dani Ramírez, cuando quiera puede intervenir, y con esto cerraríamos el turno de preguntas y procederían los profesores a responder. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va más enfocada sobre todo al sistema. No me queda muy claro entonces si es entonces el Estado quien está por encima de las autoridades autónomas, porque este es el único que puede solicitar este conflicto de competencias. Es que no la he oído. ¿Puede repetir la pregunta que no se ha oído, Dani? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Sí. Sí, me queda sobre todo la pregunta es si estas autoridades autónomas se encuentran por debajo del Estado, ya que es el Estado el único que puede solicitar este conflicto entre las competencias. Entonces no me queda muy claro esta. Bien, pues por el orden que prefiráis, comenzamos. Enrique, si quieres, Enrique. Sí, bueno, respecto de la última consideración, el sistema, tanto el Estado central como las comunidades autónomas pueden promover este fórmula de control, porque se puede considerar que hay una invasión del Estado central a las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas al Estado. El modelo está preparado para la realidad, y la realidad que es en un Estado compuesto que hay tensiones, y lo que es fundamental es que haya un recurso para solventar estas tensiones de una manera lo más ágil posible, lo cual no es siempre igual. Voy en orden inverso, respecto de la cuestión de República Dominicana, se dio la circunstancia de que muchos de los profesores que estamos en este máster estuvimos asesorando en la Constitución de República Dominicana, muy especialmente los compañeros de Albacete. Tenemos una publicación conjunta que el presidente de entonces, Fernández, realiza junto con el profesor González Trevijano. Y de los dos modelos éramos minoría los que apostábamos por que, dada la naturaleza y el funcionamiento de la justicia en República Dominicana, a lo mejor hubiera sido más conveniente quedarse en el ámbito de una influencia más bien anglosajona, ¿no? Y no de acudir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, la mayor parte de los compañeros más expertos, lo que somos nosotros en materia de justicia constitucional, optaron también por incorporar el Tribunal Constitucional. No me atrevo a dar los argumentos de los que éramos la minoría. Y finalmente al compañero de México, que le mando un cordial saludo, entenderá que aquí hay personas de muchas nacionalidades
y que no quiero ser crítico tampoco con lo que ocurre en nuestros países hermanos. Solo haré una afirmación que creo que vale para todos los países, vale para los Estados Unidos mexicanos y también vale para España y para otros países también del entorno europeo. La concentración de poder por parte de aquellos órganos constitucionales que tienen atribuidos en el fondo y en la práctica mayores poderes se está agudizando en el último decenio. Han de saber ustedes que, igual que la presidencia de la República en México tiene unos amplios poderes que derivan además de su elección popular, el diseño constitucional acerca del canciller alemán o del primer ministro italiano, y especialmente del canciller alemán y del presidente o de la presidencia del gobierno en España, generan una autoridad muy fuerte. Y en un país, siempre que existe un órgano de estas características, hay un proceso de acumulación de poder. Y por eso creo, ya que contesto, cuando esa acumulación de poder acaba proyectándose en todos los órganos constitucionales y en toda la sociedad. Y esto es un problema que, ¿cómo se puede atajar? Desde mi punto de vista, muy claramente fomentando mayores mecanismos de control social y también parlamentario. Porque siempre el que tiene poder constitucional, pues evidentemente lo usa, pero también el poder es expansivo y este hecho provoca que siempre haya el intento de disponer sobre la vida y milagros de ciudadanía y de otros órganos constitucionales. Muchísimas gracias por la pregunta. Antes de dar paso al profesor Tomás Vidal, ¿podría volver a formular su pregunta? Porque no me quedó claro si se consideraban los estatutos dentro del bloque cuando no se veían cuestiones competenciales, cuando se veían cuestiones de protección de derechos, por ejemplo, pero si estaba lo sacaban para poder analizarlo al momento de analizar la división territorial del poder. Porque yo primero de lo que entendí, esa era la diferencia, para ver si estaba dentro del bloque o no. Pero después cuando tocó el tema del caso de Cataluña, pues ahí dije, bueno, ahí entonces el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado respecto a lo que considera que es el bloque de constitucionalidad, o sí se ha pronunciado y cómo justifica su actuar para ver si lo analizamos. Sí, vamos a ver. Le cuento. En materia competencial, siempre que está en juego la distribución territorial del poder, el Estatuto de Autonomía forma parte, los estatutos de autonomía forman parte del bloque de la Constitución, y se lo voy a explicar muy gráficamente. Esta Constitución española, cuando se hace en el 78, si usted lee estudios sobre la Constitución española, se dará cuenta cómo, o la lee la propia Constitución, se dará cuenta cómo el tema, la organización territorial del poder en ella no queda cerrada. No queda cerrada, no se cerró. No se cerró porque no hubo consenso. La Constitución española es una constitución de consenso, pero en materia de distribución territorial del poder no se llegó a un acuerdo con los nacionalistas que estaban en esas Cortes Constituyentes. No se llegó a un acuerdo, con lo cual se dejó abierto el tema de la organización territorial del poder, se dejó abierto. Había principios para que España caminara hacia un estado de las autonomías, pero no se llegó a un acuerdo. O sea, no se llegó al consenso, se dejó abierto. El modelo territorial de España en esta Constitución se dejó abierto. Lo que pasa es que, andando el proceso, pues llegamos al estado de las autonomías. ¿Qué pasa? Como en materia de modelo territorial esto se queda abierto, lo que hacen los estatutos de autonomía es completar lo que aquí se dejó abierto. Entonces, como los estatutos de autonomía completan lo que aquí se dejó abierto, los estatutos de autonomía se meten en la Constitución y por eso forman parte del bloque de la constitucionalidad. ¿Estamos de acuerdo? La Constitución dice: las comunidades autónomas podrán asumir competencias sobre tales materias. Pero para que una comunidad autónoma pueda ejercer competencia, pudiera ejercer su competencia sobre artesanía, por ejemplo, tenía que incluirla dentro de su estatuto de autonomía. Si no la incluía dentro de su estatuto de autonomía, no podía ejercer esa competencia.
Entonces, esto le vengo a decir, se queda abierto el modelo territorial en la Constitución española y son los estatutos los que lo cierran, terminan cerrando, por eso se mete. Y exactamente igual pasa con las leyes del 150, son leyes básicamente las de transferencia y delegación, por virtud de las cuales el Estado puede transferir a las comunidades autónomas competencias que son de su titularidad. Hace una ley y les transfiere las competencias. Con lo cual, cuando hay un conflicto competencial, el Tribunal Constitucional, a la hora de resolver, tiene que tener en cuenta lo que dice la Constitución española, en primer lugar, pero luego también lo que dicen los estatutos de autonomía y las leyes del 150. Es de esa forma como forman parte del bloque de la Constitución. Le utilizo el término bloque de la constitucionalidad, que es un término de procedencia francesa, pero que lo hemos asumido también en España. ¿Y qué más me preguntaba? ¿Qué era lo otro que me preguntaba? Entonces, siempre van a formar... Pero en materia de derechos no, En materia de derechos no. Es en materia solo de cuando hay... los estatutos de autonomía forman parte del bloque, son normas, parámetro de la constitucionalidad cuando hay conflictos competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas. Solo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya está. ¿Y algo más ha dicho o no? No. Vamos a ver al cursante mexicano. La Constitución establece, como en los estados federales, una lista de competencias que pueden asumir las comunidades autónomas y una lista de competencias que son exclusivas del Estado central. Si se va al artículo 148, el artículo 148 dice: las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio, los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos, en general los que no desarrollen actividades comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, hay una lista de 22 materias que pueden asumir las comunidades autónomas. Y en el 140 el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, relaciones internacionales, defensa y fuerzas armadas, administración de justicia, legislación mercantil, penal y penitenciaria. Lo que pasa es que todo esto no es tan fácil. Es decir, esto no se puede entender en términos absolutos, sino que se tienen que entender en términos relativos. ¿Por qué? Porque llegan las comunidades autónomas, invocan su autonomía y dicen: no, es que aquí en esta materia usted, Estado, va a legislar, pero yo voy a ejecutar. Es decir, entra mucho en el ámbito de las competencias compartidas. O usted, Estado, va a hacer la legislación básica, pero yo, comunidad autónoma, puedo legislar desarrollando esas bases y puedo ejecutar lo que usted ha dicho y lo que yo diga. Es decir, que es un tema, el tema competencial es un tema muy complicado. Y esto que dice la Constitución, podrán asumir, esto es relativo porque luego llegan los acuerdos, no, pero tú, porque si no vacías mi derecho a la autonomía que me reconoce el artículo 2 de la Constitución. Ellas siempre se amparan en su autonomía. Cualquier cosa que es su autonomía, artículo 2, y pues al final, eso que le vengo a decir, que el artículo 146 y 149 establece un listado de competencias para el Estado, pero eso no se puede entender en términos absolutos. Eso luego usted tiene que profundizar en cada competencia y se dará cuenta cómo en algunos casos el Estado tiene competencia exclusiva y no hay cesión por la materia, pero en muchos casos el Estado tiene competencia exclusiva, pero usted tiene competencia para legislar, porque a lo mejor la Constitución emplea el término al Estado le corresponde la legislación sobre pesas y medidas. Y llegan, se ponen a... legislación, eso hace referencia a legislación básica, pero no a legislación de desarrollo. La legislación de desarrollo me corresponde a mí, comunidad autónoma, en base al artículo 2 y 137, que me reconoce mi derecho a la autonomía. Si eso es lo que pasa en definitiva. Y relacionando con el tema que comentaba el profesor Belda, que es un problema de que los órganos políticos no cumplen la Constitución, porque efectivamente la Constitución marca
unos requisitos para que una persona sea nombrada magistrada del Tribunal Constitucional. Y mira lo que está pasando en nuestro país, que ya el tema de la politización del Tribunal Constitucional se lleva discutiendo hace muchos años, pero si se cumpliera la Constitución realmente, pues probablemente no nos encontraríamos que se reparten las por cuotas y el más amigo mío pues lo llevo porque me estoy cargando en definitiva en las instituciones. Fíjese usted, por ejemplo, en el 161.2. El Estado, el Gobierno, invoca el 161.2 y el título quinto invoca el título quinto y el acto se suspende. Se puede suspender, dice el 161.2, durante 5 meses, porque en esos 5 meses el Tribunal Constitucional tiene que decidir si lo suspende o lo levanta. Pues tuvimos un magistrado, el señor Viver Pi-Sunyer, que es un jurista excelente, pero era independentista, ese magistrado del Tribunal Constitucional, y de pronto se saca de la manga que hay un principio que es el de legitimidad constitucional de los actos de los poderes públicos, y en base a ese principio de legitimidad constitucional de los poderes públicos y en base al principio de autonomía, resulta que yo digo, la regla general es que el Tribunal Constitucional en 5 meses tiene que levantar la suspensión. Y la excepción es que para que no levante la suspensión se tienen que aducir por parte del Gobierno daños irreparables que puede ocasionar ese acto para no levantar la suspensión. Fíjense cómo el Tribunal Constitucional es capaz de hacer construcciones artificiosas dependiendo de la ideología del magistrado de turno. Cuando eso no se corresponde con la Constitución, porque ya respondo a Katy. Efectivamente, Katy, la Constitución española, Dani, no lo sé. La Constitución española, si usted lee la Constitución española con detenimiento, la Constitución española, y el 161.2 es un ejemplo, le otorga preferencia en esa distribución territorial del poder, le otorga preferencia al Estado central sobre las comunidades autónomas. ¿Pero por qué? En base a una sencilla razón, porque el Estado central representa el interés nacional, al interés de la nación, que es un interés superior al interés particular de las comunidades autónomas. Entonces se va a la Constitución y se dará cuenta de eso. Pues bien, si se da cuenta lo que hace el magistrado ponente, Viver Pi-Sunyer, y da entrada el Tribunal Constitucional a decir que en base a esos principios constitucionales, no. En base a esos principios constitucionales lo que busca es equiparar a las comunidades autónomas con el Estado central, y no lo puede hacer porque el constituyente, esa no fue su voluntad. Su voluntad fue darle primacía al Estado central sobre las comunidades autónomas. Pero llega los magistrados del Tribunal Constitucional, que se reparten por cuotas, nos repartimos por cuotas y no queremos saber si tienen preferencia o no, y pueden hacer lo que quieran. Muchas veces esa politización del Tribunal Constitucional lo que conlleva es que el Tribunal Constitucional haga de poder constituyente cuando no es poder constituyente, es poder constituyente. Simplemente. Bueno, y con esto concluyo, porque me dice la moderadora que tengo que... Estoy de acuerdo con el doctor Vidal. Bueno, muchas gracias a los profesores Vidal y Belda. Y les emplazamos mañana